Hola, yo soy Gabriel Andrade. Bueno, yo quería hablar sobre la monarquía española, porque a raíz de las andanzas de estos dos, del emérito y Juan Carlos I y de su hijo Felipe VI, en España se están empezando a plantear la cuestión de la república nuevamente, ¿no? Y claro, ha habido muchas críticas voraces a la monarquía. Y está empezando a surgir otra vez la discusión de si en España ha habido buenos reyes o si todos han sido malos, ¿no? Y claro, la derecha más integrista, la más católica, la más fanatizada, siempre tiene a Isabel I o a Felipe II, así reyes muy retrógradas, ¿no? Como ejemplos de lo que España debería ser. Pero del lado de la izquierda, a pesar de que no son monárquicos, ellos dicen, bueno, quizás sí hubo algún buen rey en la historia de España. Y en esto tanto la izquierda como la derecha suelen enorgullecerse al contemplar a Carlos III de Borbón como un buen rey. Pero yo quisiera hacer algún revisionismo histórico respecto a cuán bueno fue Carlos III, porque en mi opinión fue bueno para los españoles, pero no fue bueno para nosotros los americanos. Carlos III era Borbón, pero la dinastía que había antes de los Borbones, que eran los Austrias, con su fanatismo, como por ejemplo el de Felipe II y sus absurdas guerras, y sobre todo su pésima administración, llevaron a España a la decadencia. Carlos III, este que está aquí atrás, hizo lo posible por detener esa decadencia y reformar el país. Y en buena medida lo logró, eso hay que reconocerlo. No fue un hombre especialmente brillante, pero sí supo rodearse de buenos consejeros. Todos estos consejeros estaban imbuidos del espíritu ilustrado del siglo XVIII y, iniciaron a España por el camino de la modernidad, ¿no? Entonces, durante el reinado de Carlos III se hicieron cosas muy modernas. Se fomentaron las artes y las ciencias, se establecieron auditorías para combatir la corrupción en la administración pública, se abrió espacio a una mayor participación de la sociedad civil, se iniciaron muchas obras públicas, emblemáticamente la Puerta de Alcalá, al punto de que a Carlos III se le conoce como el rey alcalde, y quienes hayan ido a Madrid saben que en ese monumento arriba dice Rey Carlos III, porque fue quien hizo este bello monumento, y no solamente la Puerta de Alcalá, muchas otras grandes bellezas que hay en Madrid. Incluso durante el reinado de Carlos III se redujo el poder de la iglesia, que eso era algo muy inusitado en la muy católica España, en especial el de los jesuitas. Y Carlos III expulsó a los jesuitas de España. Es posible que los propios jesuitas estuvieran involucrados en un motín para tumbar a Carlos III. Esta rebelión, que se conoció como el motín de Esquilache, no prosperó, pero eventualmente hizo que el rey decretase la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles. Y esto fue un evento que marcó, dejó mucha huella. Por ejemplo, hay pinturas que lo representan. Carlos III no fue propiamente un anticlerical, pero sí está claro que sus consejeros, que al fin y al cabo eran ilustrados, sabiamente le advirtieron que era necesario limitar el poder del clero. O sea, un país no puede ser moderno si los curas son los que están gobernando. Entonces, claro, yo la verdad es que al contemplar la Puerta de Alcalá no puedo sino admirar a su constructor, el rey alcalde. Pero, como suele ocurrir, las cosas son más complejas. Un español tiene muy legítimas razones para simpatizar con Carlos III, pero nosotros los americanos no tanto. Un gobernante puede ser bueno con su pueblo, pero bastante déspota en política internacional. Y yo me temo que Carlos III pudo haber sido un rey muy ilustrado, pero cuando se trató de las relaciones de España con América, fue el mayor rey opresor, muy por encima de los ineptos y fanáticos religiosos que le antecedieron en la dinastía de los Austrias. Los Austrias habían auspiciado la brutal conquista de América, destruyendo a sangre y fuego las bases de las sociedades indígenas, que dicho sea de paso, tampoco eran paraísos terrenales, esas sociedades también eran muy despóticas.
Pero una vez que lograron el acometido de la conquista, los austrias incorporaron a las Indias como reinos y procuraron asimilar al imperio a los blancos americanos, es decir, los que hicieron la conquista y sus descendientes. Claro, había que hacer una limpieza de sangre porque no se podía ser descendiente de judío y musulmán. Pero en fin, al menos trataron de incorporar a los criollos como ciudadanos en igualdad de condiciones con los nacidos en la península y hasta cierto punto los indígenas también. Los indios ya conquistados en algunas regiones fueron sometidos a diversos regímenes de semiesclavitud, como esa terrible institución que era la encomienda, pero en una fase más tardía, una vez que rindieran sus tributos y los indios tenían que pagar un impuesto adicional, una vez cumplido ese compromiso, los indios podían mantener cierta autonomía en su administración. Los Austrias fueron la dinastía del fanatismo religioso y la decadencia, pero por lo menos siempre respetaron los fueros. Y seguramente esa descentralización hizo a la administración pública más corrupta e ineficiente, pero al menos se entendía la necesidad del consenso en el gobierno de los súbditos. Cuando los Borbones llegaron a España, ellos empezaron a cambiar aquello, esta situación. Por ejemplo, Felipe V, este que está atrás, que es el primer Borbón y es el padre de Carlos III, este rey derogó la autonomía catalana, que había sido respetada como un fuero, y lógicamente Cataluña apoyó al rival de Felipe V en la contienda por el trono español. Era el archiduque Carlos en la guerra de sucesión española que eventualmente llevó a Felipe V al trono. Hasta el día de hoy, los catalanes lamentan el triunfo de Felipe y de los Borbones en aquella contienda. Carlos III se propuso centralizar el poder y fortalecer el Estado aún más. Y empezó lo que vino a llamarse como las reformas borbónicas. En sus reformas de la administración pública para hacerla más eficiente, se aseguró de que muchas competencias se concentraran en dependencias rigurosamente controladas desde Madrid. Y eso a la larga tuvo consecuencias muy negativas en América. No, Carlos III ciertamente financió las artes y las ciencias, pero en buena medida lo logró con un aparato fiscal y burocrático que extraía más eficientemente los recursos de América. Incluso el mismo entusiasmo por la ciencia que fomentó Carlos III hizo que empezaran a aparecer teorías que pretendían dar un barniz científico a la supuesta inferioridad de los americanos en función del clima y de la degeneración biológica. Entonces así se empezó a formar la idea de que los peninsulares eran superiores a los criollos y se pretendía respaldar esta opinión con supuestos alegatos científicos. Hay que decir que Carlos III fue muy ilustrado en limitar el poder de los jesuitas, porque los jesuitas ciertamente eran una amenaza en España, bueno, porque eran fanáticos religiosos también. Pero yo diría que en aquella coyuntura, los jesuitas en América representaban un poder autonómico y tenía la ventaja de que la orden estaba conformada en su mayoría por americanos en América. Cuando los expulsaron, el vacío que dejaron los jesuitas americanos era ahora rellenado por peninsulares que rendían cuentas directamente al rey. Los administradores coloniales en América ya no eran gentes nacidas en la propia América, sino burócratas de origen peninsular. Entonces los americanos, los criollos, ahora pasaban a ser ciudadanos de segunda, tanto en las Indias como en la península, que esto era una cosa muy distinta de lo que ocurría con los Austrias. Los reinos americanos que conformaban las Españas, porque era una asociación de reinos, las Españas, bajo la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, se empezaban a convertir en colonias. Por ejemplo, Felipe II, que era quizás el rey más famoso de los Austrias, el título de él era Rey de las Españas y las Indias. En cambio, el de Carlos III era Rey de España y Emperador de América. Ya vamos viendo aquí cómo las Indias pasan de ser reino a ser colonia bajo Carlos III. España extraía recursos de América, ya no con el saqueo ocasional como en la época de los Austrias y la conquista,
sino con un método mucho más sutil, pero también más sistemático, que era la imposición de restricciones de comercio a los americanos. Con las reformas borbónicas, los americanos solo podían comerciar con España. Ese monopolio resultaba muy ventajoso para España porque con estas reformas la extracción de recursos se hizo aún más intensa que en épocas anteriores. Los comerciantes criollos no podían vender sus mercancías a precio competitivo con otras colonias americanas porque España se los impedía hacerlo. España les decía a los comerciantes criollos, ustedes solo pueden negociar directamente con la metrópolis. Y claro, al imponer ese monopolio, el comercio no se hacía competitivo para los criollos. Entonces, España recibía mercancías a muy barato precio y claro, eso generaba un desbalance entre España y las colonias. Eh, los, los austrias desperdiciaron el oro que recibieron de América en vanidades y guerras absurdas. Carlos III, en cambio, usó ese oro más eficientemente para el beneficio de la propia España. Por eso digo que para los españoles, Carlos III sí fue un buen rey. Pero el buen rey lo hacía en detrimento de las colonias americanas, las cuales, a decir verdad, tenían mejores beneficios durante la época de los Austrias. Muchas veces la Ilustración como movimiento intelectual y político ha sido criticada por su respaldo ideológico al imperialismo francés y británico y su contribución a la idea de la misión civilizadora como justificación de muchos atropellos. Muchas de estas críticas son exageradas a mi juicio, pero yo me temo que en el caso de Carlos III, efectivamente su despotismo ilustrado fue para América más despotismo y menos ilustración. Carlos III fue un rey ilustrado, pero precisamente por ello él no pudo escapar a la mentalidad colonialista que siempre caracterizó a los representantes de la ilustración. Los nacionalismos hispanoamericanos quieren contarnos las mentiras que se representan así en murales como este, según la cual las guerras que empezaron en 1810 fueron entre España y los países americanos. No, eso no fue así. En realidad fueron guerras civiles entre americanos que querían seguir siendo súbditos del rey y americanos que ya no querían seguir siendo súbditos. La opción independentista de ninguna manera fue unánime y precisamente eso hizo que esas guerras de independencia fueran tan cruentas. A mí me parece que eso es señal de que la emancipación de América pudo haberse evitado si los Borbones hubieran hecho algunas reformas distintas a las que hicieron. Ciertamente el Estado español necesitaba modernizarse, pero los Borbones, y en especial Carlos III, pudieron haber conservado de los Austrias su mayor respeto autonómico a las Indias y su mayor estima como reinos integrados a la corona en vez de decididamente convertirlas en colonias como efectivamente terminó por hacer Carlos III. Le guste o no a los nacionalistas hispanoamericanos que siempre nos venden cuadros como estos, la independencia trajo muchos males a Hispanoamérica y la fragmentó de tal forma que se volvió presa fácil del nuevo imperio, que era Estados Unidos, y bueno, en el siglo XIX también de los británicos. Los nacionalistas españoles siempre le reprochan a los independentistas americanos que al independizarse de España lo que hicieron fue allanarle el camino para los británicos, quienes desde un principio financiaron muchos de estos movimientos independentistas hispanoamericanos, y algo de verdad hay en eso. El sueño de Bolívar de conformar una Hispanoamérica unida nunca tuvo muchas posibilidades de realizarse porque una vez que se consumó la independencia, el continente americano quedó fragmentado y, bueno, con muchos problemas que vivimos hasta el día de hoy. A mí me parece que la continuidad de la unión con España, en cambio, yo pienso que hubiese contribuido mucho más a la integración latinoamericana que hoy se busca. Lamentablemente, las reformas de Carlos III propiciaron la ruptura con España y hoy sufrimos las consecuencias.
Dale like si te gustó este video. Si no te gustó, dale like también, porque eso igualito cuenta. Escribe algún comentario si quieres que entablar un diálogo conmigo. Yo buscaré la forma de responder. Y recuerda, si puedes suscribirte, porque cuanto más tú te suscribes, más posibilidades tengo yo de hacer videos como este. Adiós.